ahora a hablar de música. Vamos a abrir una ventana a la cultura, pero no nos vamos a perder de vista tampoco los municipios valencianos, porque lo entenderán. Vamos a hablar de un cantante valenciano que viene desde Burjassot, pero que en los últimos meses ha revolucionado el panorama musical, especialmente en las redes sociales y en Spotify. En TikTok es toda una estrella y en Spotify se sitúa ya entre las listas de éxitos más consumidas de nuestro país. Hoy tenemos con nosotros y abriendo temporada en Valencia en abierto en este bloque de cultura de municipios a Luis Cortés. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, una presentación que se queda corta para todo lo conseguido en este 2024. No sé si podemos denominarlo ya como un año de oro o un año que significa un antes y un después en la carrera. Poquito a poco, yo como digo, siempre trabajando con muchísimas ganas y sobre todo con mucho positivismo, digo, ahí en el equipo y sobre todo yo. Así que no podemos decir más nada, súper alegre y súper contentísimo. En los últimos meses conquistando las listas de Spotify, hoy es el gran medidor de consumo musical en todo el mundo. ¿Cómo ha sido ir situándose en esos primeros puestos? Tengo por aquí los datos porque no me los sé de memoria porque hablamos de millones, pero ¿cómo ha sido situarse en esos primeros puestos de todas las listas? Pues la verdad que tú imagínate, para un chaval que viene de barrio, que no sé, que ha estado trabajando por la noche, ver esas cosas, como que se pueden conseguir cosas, se pueden llegar a tu objetivo y poquito a poco ir creciendo, la verdad que es una maravilla. Así que súper contentísimo, ya Dios, estoy a no poder más. Estás viendo también, estás realizando esa gira, Dolores, es el nombre que también lleva tu primer EP. Con ella has hecho sold out en ciudades como se van a sorprender, Sevilla, Málaga, Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido enfrentarse a esos escenarios sabiendo que no había hueco, ya que todo el mundo que quería estar estaba y el que no tenía que esperar al siguiente concierto? La verdad que, a ver, yo contentísimo, como te vuelvo y te repito, pero también con un poquito de pena porque ha habido gente que se ha quedado fuera y la verdad que te hablan en Instagram y demás y te da un poquito de cosas en el corazón. Pero bueno, súper contento, hemos llevado la gira Dolores a donde hemos podido, la gente súper cercana, se sabían todos los temas gritándolo, la verdad que impresionante está siendo hasta el día de hoy y con muchísimas ganas de seguir dándole caña a los conciertos, a las canciones y sobre todo con cariño. Este sábado llega el concierto a Burjassot, es el concierto más especial de la gira. Sí, total. En mi tierra, en mi casa, hacía ya que no venía aquí, vine una vez y ahora voy a venir con mi gira Dolores, o sea, impresionante para mí el hecho de venir a casa y que esté yendo tan bien, que la gente lo esté cogiendo con buen pie y súper agradecido con todo el mundo, con mi público, con los que me están ayudando y con mi equipo. Es una responsabilidad especial al actuar en casa, que te vea la familia, los amigos de toda la vida, los que te han visto cuando empezabas en las plazas de Burjassot a jugar, ¿no? Con las canciones, porque empezabas así, de esa manera, jugando, ¿no? Con la música, grabándote y a partir de ahí, poco a poco, trabajando, evolucionando y soñando. Eso es. Tengo mucha responsabilidad más que nada porque siento que lo tengo que hacer bien todo, que tiene que salir todo perfecto. Tanto yo como mi equipo, es que jugamos en casa, ¿sabes? Y siento que va a ser muy especial, pero vamos a tener mucha presión. Pero al fin y al cabo, una vez que te subas arriba ya, es disfrutar y que la gente disfrute también. ¿Habrá sorpresas en este concierto en casa? Bastantes. La verdad que bastantes sorpresitas. Por ahora no podemos desvelar nada, pero ese mismo día diremos cositas. Y súper bien, la verdad, la gente que... es que no puedo decir muchas cosas. La gente que voy a traer va a estar muy bien, van a haber muchas sorpresas, lo van a pasar muy bien y se van a emocionar muchísimo. Sabemos ya que va a venir gente, hasta ahí podemos leer, más ya si decimos algo más nos cortan el cuello detrás de las cámaras, pero hasta ahí podemos leer. Sin duda, concierto especial, lo decíamos, porque ¿qué significa para ti Burjassot? ¿Qué significa para ti ese momento de haber aprendido y haber llegado a donde llegas con el esfuerzo? Para mí es muy emotivo el hecho de... Porque al fin y al cabo he estado, por así decirlo, casi por toda España pues haciendo conciertos y demás y el momento de venir a tu casa a cantar, porque al fin y al cabo es tu casa, aquí en Burjassot más que nada, siento que va a ser muy especial, que a mí me va a marcar muchísimo porque el ver a mis seres queridos, a mis amigos, a mi círculo, a toda mi gente rodeada ahí, viéndome a mí y yo diciéndole, mira, esto es lo que estoy haciendo, por eso estoy tanto tiempo fuera, va a ser una cosa, la verdad, muy satisfactoria.
Así que... Estoy tanto tiempo fuera, te iba a decir, algún capón te ha caído por casa porque estás pasando menos tiempo del que tocaría. Por ahora lo entienden, Bueno, veremos el año que viene. Bueno, ahí quedaba sin duda una carrera de éxitos. Hace unos días visitabas también el colegio, el que fue tu colegio, y hoy te reencontrabas con esos chavales, como eras tú hace unos años. ¿Qué mensaje les quisiste enviar y sobre todo qué supuso para ti volver a entrar a esas paredes? Fue un vaivén de emociones el volver a estar con los profesores, en clase de música, no sé, compartiendo con los niños. Y sobre todo quería darle a entender a los chavales, porque yo he pasado por eso, que los estudios son muy importantes hoy en día, te ayudan muchísimo. Ya no para que tú quieras estudiar, para algo, simplemente para tu vida en general. Tienes que estudiar muchísimo, y eso es lo que yo trataba de decirle a los muchachos, a las muchachas del Colegio Fernando de los Ríos, que estudien, que sean, pues eso, como digo yo, a pico y pala en los estudios, que aprendan muchísimo y sobre todo que sean compañeros de sus compañeros, que se lleven todos bien y que no falten, que es lo imprescindible. Es importante trasladar estos mensajes, ¿no? Porque leyendo entrevistas a otros medios, a otros compañeros, hacías mucho hincapié en esto, en la importancia de trasladar mensajes en positivo, de donde vivimos, de a los chavales con los que estamos, del contacto que tenemos del día a día, cuando llegamos a ciertos niveles donde ya tenemos voz. Hay que tratar, pues, eso de inculcarle a los niños de hoy en día, porque al fin y al cabo yo salgo de un barrio y yo soy mayorcito, entonces los niños me ven como, ay, mira, Luis, yo ya estoy saliendo, por así decirlo, en varios sitios, y la responsabilidad que tengo yo de hablar bien, de inculcarle a los niños algo, la verdad que es muy grande, y yo siento que tienes que tratar de hacer lo mejor posible para que los niños entiendan que hay que hacer las cosas bien y con buen pie. Pues ahí está, mensajes en positivo. Tengo los números por aquí ya, que antes dije que los buscaba. Hablamos del 44 en el top semanal de artistas en España, en el top semanal de canciones más escuchadas todas las semanas, top 50 vídeos musicales, que lo hemos actualizado hoy, era top 20 de vídeos musicales en YouTube, que me lleva el aire, ha alcanzado de los 10 primeros puestos en la lista de canciones virales en España en Spotify, y es una de las canciones que más se reproducen en TikTok. Cuando escuchas todo esto junto, es una locura. Yo estoy escuchando, madre mía. Eran pequeños sueños, bueno, grandes sueños para mí, que lo estamos consiguiendo poco a poco, y la verdad que sigo con esa misma ilusión que tenía al principio, con esas mismas ganas, con esa misma energía de seguir trabajando, de seguir dando todo de mí para que todo vaya funcionando y todo vaya creciendo y la gente se sienta más identificada con lo que estamos soltando. Así que pues, está siendo una locura para mí, ¿qué te puedo decir? Que me lleve el aire ha sido la canción que ha terminado de explotar este fenómeno, Luis Cortés, vamos a llamarlo así ya. ¿Te lo esperabas con esta canción? ¿Te esperabas que no fuera esta y fuera otra y tuviste ahí la sorpresa? No, teníamos esperanza en ese tema, la verdad. En ese tema todo el equipo, la verdad, le gustaba, y a la gente de nuestro entorno que se la enseñábamos le gustaba muchísimo. Decimos, pues siento que era el momento, el veranito, la canción habla, pues, de esos amores pasajeros que tú tienes en verano, tan bonitos, que te dan, pues, ganas de vivir y de seguir creciendo. Y sentíamos que era el tema del momento, así que lo soltamos y la verdad que tuvo buen resultado, y sobre todo la gente, que se lo está llevando con buen pie. Eso es lo más importante. ¿Y para el futuro qué? Porque hablamos del presente, pero sin duda se abre por delante, Luis, un futuro prometedor, lleno de retos. ¿Lo sueñas, lo imaginas, o de momento estás viviendo y disfrutando el presente y que venga lo que tenga que venir? Lo bueno es eso, disfrutar el presente y que sea lo que Dios quiera, como digo yo. Lo importante es seguir disfrutando del presente y seguir trabajando. Ya mañana Dios dirá. Pues mañana Dios dirá, sin duda. Muchos temas los que presentas en SP, los que presentarás en este concierto en Burjasot de este fin de semana. Si alguien todavía no conoce a Luis Cortés, porque no está en las redes sociales, que creo que ya no queda nadie, porque hasta mi abuela de 92 años sabe lo que es TikTok, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías que va a disfrutar? ¿Qué le dirías que va a ver cuando te subas a ese escenario? Pues, ¿qué puedo decirle? A ver, Luis Cortés es un chaval de 23 años que canta música flamenca urbana, flamenco pop, y que lo va a disfrutar muchísimo porque estoy hablándote de mi vida, de emociones que pasan en el día a día, de sentimientos que pasan en el día a día, y son situaciones reales que vive uno. Así que siento que mis conciertos son un vaivén de emociones donde estás todo el día riendo, llorando, saltando, bailando, de repente estás grabando,
no se puede explicar, se tiene que vivir, así que recomiendo a todo el mundo que se venga. Pues hay que ese concierto especial, lo decimos, será en Burjasot este fin de semana. Luis Cortés, felicidades por todo ese trabajo, esos éxitos que te está regalando el trabajo y el esfuerzo, y esperamos vernos muy pronto con nuevos temas, nuevas propuestas y sobre todo alcanzando, te iba a decir más éxitos, pero es que no sé, porque cada vez que saco la lista si se puede, si se pueden muchas más, pero bueno, que los MTV están ahí, ¿no? Es decir, que algún MTV, algún Grammy, si alguien nos está viendo, ojalá, que se vayan anotando el nombre. Por favor, Luis Cortés.